Para entender este vídeo debes saber lo siguiente. Toda la escuela se encuentra de nuevo en una isla desierta. Es posible hacer grupos, pero nuestro prota optó por ir solo, ya que eso le permite mayor flexibilidad para lidiar con los posibles problemas que le darán la gente de la habitación blanca o asociados. Una chica de primero rubia y linda con anterioridad participó en un atentado a Ayano Koji, donde este terminó con la mano herida, la cual al parecer está asociada de algún modo con el padre de Ayano Koji. Después del anime Yokoso Hitsuryoku Shihoshu Hinoku Yoshitsue, o Classroom of the Elite, segundo año, volumen 3, capítulo 3 Compañeros de viaje. Me desperté a las 6:30 am, el sol brillaba con fuerza, y pude verlo claramente incluso desde el interior de la tienda. El clima era cálido y húmedo, pero cuando salí, un mundo lleno de verde me saludó. Supongo que tenía razón al evitar la luz directa del sol desde aquí. Había sido una buena decisión montar la carpa en un punto sombreado, aunque estuviera un poco lejos de mi área original. Después de un rápido desayuno que consistía en comida y agua portátil, empaqué la carpa y esperé a que llegaran las 7 am. La mayoría de los estudiantes iban a estar levantados y esperando a que empezara el examen. La prioridad principal era llegar a las áreas designadas, pero si había alguna tarea cerca, consideraría cambiar a ellas dependiendo de su contenido y recompensas. Cuando las 7 en punto llegaron, un anuncio fue enviado a mi reloj. Activé la tableta en mi regazo y actualicé el mapa. Mi ubicación actual era de 7, entonces, ¿a dónde me mudaría hoy? La zona a la que iría era E8. Esta área designada era la más cercana al lugar que elegí para montar mi tienda. Era el lugar perfecto para apuntar a la recompensa del orden de llegada. Sin perder un segundo más, comencé a moverme. El primer día de la carrera fue un asunto de espera y observación para mí, pero a partir del segundo día, aumenté gradualmente mi ritmo. Pronto entré en la siguiente área designada, y una notificación de mi puntuación apareció en mi reloj. Ocupé el primer lugar y me dieron 10 puntos como grupo. Parecía un poco demasiado para compensar el retraso de ayer. Ahora lo mejor sería que yo pudiera recoger el resto de las tareas. No había ninguna tarea en la que pudiera participar solo, y la más cercana a la que tendría que viajar era al E8. Considerando el tiempo que lleva viajar de ida y vuelta, era mejor olvidarlo por ahora. Como no sabía cuándo aparecería otra tarea, tendría que esperar a las próximas actualizaciones. El área designada anunciada a las 9 am era el E6. Allí, fui demasiado lento para llegar al área y solo obtuve el segundo lugar, lo que me dio 5 puntos por la recompensa del orden de llegada. Después de una pausa al mediodía, la tercera área fue anunciada a la 1 pm en el F7, estaba ligeramente al suroeste del destino, pero seguí la corriente y obtuve el segundo lugar de nuevo, ganando 5 puntos más. La mayoría de las tareas que aparecieron a lo largo del camino requirieron de 2 o más personas para participar. Probablemente había muchos estudiantes que iban en esa dirección. Estaba agradecido por el hecho de poder trabajar solo. El puntaje de hoy fue de 23 puntos, 26 puntos si incluyes 3 puntos del primer día. Si un grupo de 3 miembros hubiera estado acumulando constantemente los bonos de llegada, habrían tenido al menos 18 puntos. Incluso con las altas clasificaciones sucesivas, la diferencia entre ambos era apenas significativa. La idea era un poco exagerada, e hizo que fuera fácil desviarse. Ya había obtenido el segundo lugar 2 veces seguidas. Por otro lado, había perdido el primer lugar 2 veces. No sabía quién era, pero podría haber sido un fuerte rival con la misma mesa. De vuelta en el E6, me tomé un descanso y esperé a que apareciera una tarea a la que pudiera unirme. Hasta ahora, ese día, las 3 áreas designadas anteriormente habían estado en el rango usual. Esto significaba que la restante que apareciera a las 3 pm sería la primera designación aleatoria que apareciera. Ayano Koji-senpai, me alegro de verte de nuevo, una vez más. Nanase apareció sola en el lugar donde yo estaba tomando un descanso. Esta era la 6ª área ahora. No me encontré con Nanase las otras 3 veces. Podría ser que tengamos la misma mesa, tal vez. No me sorprendió que mi mesa fuera la misma que la de Nanase cuando nos encontrábamos tan a menudo. Sin embargo, no se trataba tanto de si teníamos la misma mesa o no.
Lo que me preocupaba era el alto índice de encuentros entre nosotros, no importaba cuántas veces nos dirigiéramos a la misma zona, las posibilidades de que nos encontráramos cara a cara no deberían ser tan altas, además de las diferentes direcciones a las que íbamos, nuestro orden de llegada y el periodo de estancia también eran diferentes. No parecía que me estuvieran siguiendo, así que esto podría ser descartado como una mera coincidencia, pero es imposible averiguar si Nanase tenía la misma mesa que yo sin revelarlo directamente. Nanase estaba en un grupo con Amasawa y Yosen. Esto significa que dejando que ellos dos lleguen a las áreas designadas, no tendrían ningún problema, no obtendrían las recompensas de la orden de llegada, pero seguirían acumulando 2 puntos cada uno. No era imposible adivinarlo por las alertas de la vigilancia de Nanase, pero era muy posible que hubiera silenciado las notificaciones. Las 2 últimas veces que me encontré con Nanase, solo tuvimos conversaciones ligeras. Pensé que esta vez también se iría inmediatamente. Pero se detuvo y me prestó atención. Ayano Koji-senpai, tengo que pedirte un favor. A mí, si no parece que te estoy molestando, ¿estarías dispuesto a dejarme acompañarte un rato? ¿Acompañarme? ¿Qué significa eso? La forma en que funciona este examen especial es que es básicamente imposible cooperar con otros grados, no era beneficioso para ambas partes en absoluto. En realidad, tuvimos un problema en nuestra discusión de anoche. Ausen-kun y Amasawa-san dijeron que era mejor actuar solos, y el grupo se desmoronó. No había ninguna obligación vinculante de trabajar juntos solo porque estaban en el mismo grupo. Por supuesto, había muchas ventajas en estar juntos. Pero trabajar solo era otra estrategia para los estudiantes a los que no les importaba trabajar. Me he reunido con Senpai 3 veces desde ayer, y creo que Ayano Koji-senpai fue más rápido en llegar a las áreas designadas en todas las ocasiones excepto en la primera. Creo que probablemente no seré capaz de alcanzar las áreas lo suficientemente pronto por mi cuenta. ¿No crees que he llegado temprano 2 veces? Tal vez, pero he decidido que es mejor quedarse contigo que trabajar con mi inexperiencia. Hizo esa declaración con determinación, pero no pensé que lo dijera en serio. No creo que sea una decisión muy sabia acompañar a alguien de otro grado, va a afectar al orden en el que llegamos. Y habrá casos en los que competiremos en las tareas, ¿verdad? Si llegas a una tarea en la que solo queda un grupo capaz de participar, estarás en problemas en ese momento. Me parece bien dejar todo a Ayano Koji-senpai. Entraré después de confirmar que Senpai ha entrado primero en el área designada y que el orden de llegada ha sido confirmado. De esta manera, no habrá ninguna desventaja para Ayano Koji-senpai. Si solo queda una ranura, entregaré todo. Estaba dispuesta a tirar las valiosas recompensas y tareas de la orden de llegada. No había muchos beneficios, y no lo recomendaría necesariamente. Nanase probablemente obtendrá menos puntos de esta manera. Esta es mi primera prueba en una isla deshabitada. Y las habilidades físicas de Ayano Koji-senpai ya han sido probadas en tu batalla con Osen-kun, así que si puedes elegir una ruta apropiada donde pueda seguir, será de gran ayuda para mí. Dijo que le ayudaría, pero parecía estar completamente bien ese día, incluso sin ninguna ayuda externa. Todavía dudaba que fuera necesario que me acompañara, aunque eligiera la ruta correcta. Puedes seguirme el ritmo. Además, el camino será difícil. ¿Estás segura de que serás capaz de seguirme? Llevé el asunto más allá, porque pensé que su respuesta revelaría el significado de su extraño comportamiento. Sin embargo, Nanase no me devolvió las palabras que esperaba que dijera. Confío en mi fuerza física, así que, mira. Lo siento mucho para molestarte, pero no puedes confiar en mí. Nanase se unió a Osen y a Amasawa para tratar de obligarme a dejar la escuela una vez. Es cierto que Nanase estaba lejos de ser digna de confianza, pero incluso si me negaba, era libre de seguirme, y eso era algo que no podía rechazar. El viaje sería antinatural si alguien me siguiera sin mi consentimiento. No es que no pudiera obligarla a irse, pero sería un gran desperdicio de energía. Si estuviéramos siguiendo la misma mesa, no podría evitar encontrarme con ella en el futuro. Entonces, debería considerar permitir que me acompañe al principio para ahorrarme muchos problemas más adelante. Está bien, si quieres hacer eso, entonces adelante. Gracias.
Nanase sonrió alegremente y asintió con la cabeza. Solo tengo que asegurarme de que estamos realmente en la misma mesa. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, puede ser que estemos en la misma área designada, y eso no es sorprendente. ¿Qué harás después de esto? Parece que todavía queda algo de tiempo antes de que se anuncie la próxima designación de área. La hora acaba de pasar a la 1:30 p.m., y tenía más de una hora libre. Bien, creo que deberíamos apuntar a algunas tareas. Varias tareas nuevas habían aparecido en mi tableta. Comprobé las tareas de los alrededores y decidí rápidamente a dónde trasladarme. Mostrándole mi tableta, le expliqué por dónde viajaríamos basándome en el mapa. Parece que una tarea de prueba ha aparecido en el F8 directamente debajo de nosotros. Voy a ir a por ello. La distancia también está cerca. Sí, si la siguiente área está designada demasiado lejos, elegiré abandonarla. Por esa razón, quería asegurarme de que tenía una tarea que realizar para poder seguir anotando puntos. Entiendo, iré contigo. De hecho, quería apuntar a la tarea de levantamiento que apareció en el E5, pero el viaje hasta allí fue más duro y la distancia fue mayor en comparación con apuntar al F8. Por ahora, vería lo bien que Nanase podía mantener el ritmo conmigo. Deberíamos poder verlo pronto. Sí, me metí en el F8 para la tarea y procedí a comprobar mi posición con mi tableta en la mano. Por cierto, Senpai, el obstáculo de la tarea que estás a punto de asumir parece ser un poco alto. Ciertamente hay muchas partes que no pueden ser leídas cuando se trata de los exámenes. Para las tareas del tipo quiz, había un mecanismo donde cada tarea era seleccionada de múltiples géneros y luego asignada. Cualquiera podía participar en este concurso debido al formato de 4 opciones, pero sería difícil ganar si no se podían resolver las preguntas relacionadas con las humanidades y la ciencia de manera consistente. La participación fue en grupos, y hasta 12 grupos podían participar. En otras palabras, cuanto mayor fuera el número de personas en un grupo, más cerebros habría que utilizar, y más ventajas tendría el grupo. Sin embargo, dependiendo del género, debería haber muchas oportunidades de ganar puntos. Puede ser, pero, ¿realmente querías asumir esta tarea en el E5? No es así. Al ver esto, Nanase decidió comprometerse por mí, o eso dijo. Es cierto que tenía prisa, pero eso era solo la mitad. Si estás preocupado por ello, solo diré ahora que no hay nada de eso. Eso espero, pero solo te estoy acompañando por mi cuenta. Así que por favor toma las mismas decisiones que normalmente harías sin mí, ¿de acuerdo? No necesito que me lo recuerden. Además, cuando se trata de recompensas, los exámenes son mejores. Las recompensas fueron 8 puntos por el primer lugar, 4 puntos por el segundo y 2 puntos por el tercero. Las recompensas adicionales se darían según el número de personas en el grupo actual. Tenías la opción de elegir de una lista y se te daba comida y agua. También era una gran manera de reponer la cantidad de comida y agua que había consumido en los 2 días anteriores. Llegamos a un punto en el que finalmente pudimos ver la tarea del concurso. Parecía que un buen número de personas ya se había reunido allí. Oh, Ayanokouji. Solo quedan 3 puestos. Date prisa y regístrate. Al notar nuestra presencia, mi compañera de clase Sudou me hizo una seña gritando, parece que sí, apurémonos. Asintiendo con la cabeza, Nanase y yo nos apresuramos a registrarnos para la tarea. Los detalles y el género de las preguntas no estaban abiertos al público, pero ¿qué tipo de contenido tendría? La fecha límite estaba a más de 30 minutos. Podríamos esperar hasta que se acabara el tiempo o hasta que llegara el último grupo restante para participar, y que estaba esperando que el concurso empezara a poca distancia, pero no sonreía. Podía ver que su expresión estaba algo en blanco y aturdida. Hondo también parecía tener dificultades para hablar con él, así que pasaba el tiempo solo. El principal factor redentor del grupo de Sudou era el trabajo en equipo que se derivaba de su amistad, pero yo dudaba de que funcionara en algún grado. ¿Qué tal te va? Le pregunté a Sudou, que era la única persona entusiasta de los alrededores. En cuanto a los puntos, todo va bien. Obtuve el tercer lugar en uno de los áreas designadas hoy, y el primer lugar 2 veces en unas pocas tareas. No pude participar,
pero te vi tomar el primer lugar en la tarea de la prueba de agarre. Los resultados fueron abrumadores, vaya, así que tenías la intención de participar, suerte que no lo hiciste ya que no habría ganado. Mostró un gesto de limpiarse el sudor de la frente de una manera ligeramente forzada. ¿Qué hay de tu grupo? ¿Han tenido algún problema? Bueno, nuestro suministro de agua se agotó antes de lo previsto. Creo que hemos saltado esa parte un poco. Parecía que había un efecto adverso de luchar a todo dar tanto en el primer como en el segundo día, pero, ya sabes, me alegro de que esta tarea pueda reponerlo. Estaremos bien por ahora, pero, la cara de Sudou mostraba una expresión difícil mientras hablaba. Es solo que, ese tipo, bueno, está un poco deprimido ahora mismo, porque, bueno, había estado actuando un poco loco incluso antes de que empezara el examen, pero no pensé mucho en ello entonces. Después de todo, parecía que el asunto de Shinohara aún persistía en su mente. Más de la mitad del segundo día en la isla deshabitada ya había pasado. Mientras tanto, Shinohara, en quien Ike tenía un interés personal, estaba en el mismo grupo que su rival comilla. No es sorprendente que se sintiera preocupado por ella. Tengo un poco de curiosidad por eso, pero las tareas son tareas. Si los tres trabajan juntos como un grupo, no será difícil conseguir los primeros puestos de la clasificación. Sí, por cierto, vas a ir solo, ¿verdad? Debe ser duro. Es más o menos así. Me las arreglo con las tareas que he elegido para mí. Sudou notó de repente la presencia de Nanase a mi lado y dirigió su mirada hacia ella. Espera, ella es de primer año, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sudou estaba presente en la disputa con Ozen en ese momento, así que Nanase le resultaba naturalmente familiar. Soy Nanase, Sudou-senpai. La cara de Sudou se puso seria de inmediato, y le apretó la nariz a la chica linda que tenía delante. Ven aquí un momento. Ayano Koji puso ligeramente su brazo alrededor de mi cuello y me alejó de Nanase. ¿Por qué andas con ella cuando es nuestra enemiga? ¿Qué demonios estás haciendo? Acaba de pedirme que la acompañe. Es muy probable que tengamos la misma tabla de rutas. Pidió acompañarte solo porque tienen la misma mesa. ¿No está intentando que te expulsen de la escuela otra vez? ¿Conocen? Eso es peligroso. Aparentemente, Sudou estaba preocupada por mí, tal vez, de hecho. Sabía que Nanase me acompañaba por una razón. ¿No sientes ninguna sensación de crisis en absoluto? Bueno, parece que lo superarás, así que supongo que es justo que no te preocupes demasiado por ello, pero si tienes algún problema, házmelo saber, ¿vale? Asentí con la cabeza en respuesta a su sentimiento, y la expresión de Sudou cambió a una de comprensión reacia. Pensé en decirle a Nanase que es una molestia para ti, pero como estás de acuerdo, no me entrometeré más. Inmediatamente después de decir eso, el último grupo había terminado de registrarse y comenzó a prepararse para la tarea. Bueno, hasta pronto. Como dijiste, las tareas son tareas, así que hagamos lo mejor posible. Sudou regresó a Ike y Ondou, y los 12 grupos de participantes sacaron sus tabletas para las preguntas. Cuando llegó el momento, el género de la prueba fue anunciado en nuestras tabletas de una sola vez. Género, anime general, anime. La primera pregunta empezó a aparecer inmediatamente sin dar tiempo a mi mente para procesar las letras que llenaban la pantalla de mi tableta. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes es el título del 13º episodio del anime televisivo Mobilskire Bombam? 1. Adiós Bombam. 2. Bombam ardiente. 3. Grita Bombam. 4. Las lágrimas de Bombam. ¿Qué es esto? No pude evitar soltarme algo. Era obvio por el género y la pregunta que el concurso estaba relacionado con el anime, pero no tenía ni idea de cuál era la respuesta. En serio. Esto es pan comido. Ondou, sosteniendo su tableta cerca, exclamó emocionado. Fácil, el problema, para empezar, Bombam. ¿Qué es un Bombam? Claramente, estaba lejos de mi área de especialización, pero aún así era una tarea, así que tenía que hacer lo mejor posible. No había razón para entrar en pánico. Mientras hubiera 4 opciones, yo tengo un 25% de posibilidades de obtener la respuesta correcta. Si tuviera que adivinar, solo la opción número 4 tenía Bombam al principio del título. A diferencia de los títulos de las opciones 1 a 3, era una pista. Decidí tomar esa apuesta y elegí la número 4.
Poco después, cuando el límite de tiempo terminó, la respuesta fue mostrada, respuesta correcta. 2. Gondam ardiente, mi razonamiento fue en vano, y me equivoqué en la respuesta, sintiéndome un poco mareado bajo el sol abrasador, centré mi atención en la segunda pregunta. Pregunta 2. ¿Quién cantó la canción principal del anime televisivo Poyodatsu? Sin embargo, la realidad era a menudo cruel e implacable. Me enfrenté de nuevo con el hecho de que un género que podía resolver no había sido elegido. Por supuesto, no sabía la respuesta a la segunda pregunta también, y todas las respuestas se veían iguales. Me di cuenta de que era una pérdida de tiempo para mí haber participado en esto. Deseé un milagro en el que mis elecciones siguieran siendo correctas, procediendo a tocar los números apropiados. 10 minutos más tarde y 20 preguntas agotadoras, cerré silenciosamente mi tableta. El número de respuestas correctas que tenía era de 4, y mi porcentaje final era del 20%. Terminó con un resultado por debajo de mis expectativas. No fue una sorpresa que yo ocupara el último lugar, pero fue el grupo de Sudo el que se llevó el primero. Su tasa de respuestas correctas fue de un asombroso 95%, Ike y Ondou fueron bastante fuertes en este tipo de preguntas. Este examen no solo involucraba la simple fuerza académica y física, una amplia gama de conocimientos podría ser útil. Es exactamente el tipo de buen precedente del que hablaba Chabashira. Todos eran problemas difíciles, ¿no es así? El porcentaje de respuestas correctas de Nanase fue del 25%, más o menos el mismo que el mío. En resumen, podría decir que no tenía ningún conocimiento sobre el anime. Mirando en el porcentaje total de respuestas correctas, más de la mitad de los grupos participantes deben haber tenido una impresión similar a la mía. Lo hicimos, Kanji. En el mismo grupo, Sudo levantó la mano con alegría para chocar los 5 Ike y Ondou. Sí. Ike respondió con una preocupante falta de energía mientras conectaba su choca a esos 5 con Sudo y Ondou. Al ver esto, me pregunté si debía contarle a Sudo mis preocupaciones o no. Aunque nos habíamos encontrado 2 veces antes, no había garantía de que nos volviéramos a ver en el futuro. Si Ike se enteraba durante el examen de que Shinohara y Komiya, por ejemplo, estaban saliendo o tenían una relación cercana el uno con el otro, se esperaría que estuviera angustiado. Sin embargo, es muy cuestionable si Sudo era la persona adecuada para contarle esto. Sudo mostró un crecimiento notable en lo académico, lo atlético y aún más en lo mental, pero si podía cuidar de los demás con delicadeza era otra cosa. ¿Qué es lo que anda mal? Ya que la tarea había terminado, no tenía sentido seguir aquí. Sabiendo esto, Nanase tenía curiosidad por preguntar, ¿tienes alguna idea sobre el grupo de Sudo-senpai? Nanase, que observaba de cerca como un tercero, señaló con precisión el asunto en cuestión. ¿Quieres saber sobre el grupo de Sudo? Nanase, creo que ya conoces a Sudo, o al menos su nombre podría sonar 1 o 2 veces. Sí, puede hablarme del resto del grupo. A la izquierda de Sudo está Kanji Ike, y a su derecha está Ryotaro Ondou. Ambos suelen ser el tipo de personas que hacen cosas cuestionables para lucirse. O debería decir los de buen carácter, pero también son los que crean el ambiente de la clase. La forma más fácil de explicarlo, estoy seguro, era hacerlo sonar así. Probablemente no esté muy lejos de la realidad, añadí en mi mente. No son el grupo más académicamente dotado, pero Sudo tiene suficiente fuerza para compensarlo y que tiene suficiente conocimiento sobre cómo vivir en una isla deshabitada. Ondou es vivaz. No es una mala combinación si ves los exámenes especiales como un juego divertido. Ike-senpai y Ondou-senpai, pero como creadores de humor, Ike-senpai no parece ir bien, se siente mal. Incluso Nanase, que nunca había interactuado con él cara a cara, parecía ser capaz de verlo claramente. Ciertamente, si solo lo vieras en esta situación, no parecería el tipo de persona que hace que el humor se desborde. Es cierto que siempre ha sido una gran parte de la clase, sin embargo, ahora está un poco desorientado. Físicamente, está bien, así que, en otras palabras, eso es lo que le preocupa a Ayano-Kouji-senpai. Después de hablar hasta aquí, Nanase debe haber sido capaz de averiguarlo. Bueno, sí, estoy hablando de eso. Es una situación preocupante, pero preferiría no preocuparme tanto por eso.
Ni siquiera pudimos conseguir el tercer lugar en el concurso, pero en cambio obtuvimos los rangos más bajos, mientras que el grupo de Sudou se llevó el primero, cualquiera que sea la combinación. El grupo que obtuvo más puntos es el mejor grupo. Preocuparse por el grupo de Sudou, que tuvo una puntuación general más alta en comparación con la mía, se consideraría exagerado. Este examen especial es donde puedes luchar aprovechando al máximo tus especialidades. Puedes sentir las implicaciones por parte de la escuela. No solo está reservada esta isla deshabitada, sino que también está a mayor escala, lo que pone de relieve los puntos fuertes y débiles de varios estudiantes. Puede que haya sonado cruel aquí, pero no ha habido muchas oportunidades para que Ike y Ondou jueguen un papel activo en la escuela hasta ahora. Un estudiante se centraría principalmente en sus estudios y en la habilidad física, e inevitablemente, los estudiantes que no fueran buenos en ambos aspectos serían enterrados, pero en este examen especial, había muchos otros elementos que podían encajar en sus áreas de especialización. Antes del examen, me preocupaba el desequilibrio del grupo de Sudou, pero parecía que lo harían bien después de todo. Por eso la condición mental y física de Ike, que ahora mismo era un poco ansiosa, era algo tan difícil de abordar. Si estaba en perfectas condiciones, podría haber sido un caballo oscuro capaz de volcar toda su reputación, pero aún así, pensé para mí mismo mientras observaba al supervisor del examen que habían terminado sus tareas y estaban empezando a limpiar, aunque esta escuela era muy diferente de otras normales. La cantidad de dinero gastada en grandes barcos, equipos y gastos de personal para un examen especial era todavía extraordinaria. La isla deshabitada del año pasado era algo bastante grande, pero la de este año era algo totalmente distinto. No era solo la parte financiera, sino que el contenido era muy diferente también. La última vez, se requirió que los estudiantes de cada clase actuaran como una unidad, pero esta vez había muchos grupos pequeños de estudiantes recorriendo esta gran isla deshabitada. Existía el riesgo de que pequeñas disputas entre los estudiantes pudieran llevar a grandes problemas inesperados. Las lesiones y los problemas físicos también eran importantes. Rasguños o fiebres ligeras no serían un problema, pero algunos podrían conducir a lesiones más graves, como huesos fracturados. Los funcionarios de la escuela no tendrían tiempo para relajarse hasta que el examen de 2 semanas terminara. Es hora de irse. Era preferible pasar a la siguiente área designada o buscar una tarea a estas alturas. Senpai, antes de irnos, ¿puedo pedirte un favor? Antes de que pudiera irme, Nanase se acercó a mi frente y me miró. Una vez más, por favor elija la ruta ideal para ti sin tener en cuenta mi presencia en esta prueba en una isla deshabitada. Aunque lo hicieras bien 1 o 2 veces, no ganarías, y tendrías que ser constante para terminar en los primeros lugares durante las 2 semanas de competencia. Y aunque cuanto mayor sea el número de personas en un grupo, mayor será la ventaja. Si estuvieras solo, tendrías que anotar más puntos que todos los demás. Yo también lo diré de nuevo, no tendré en cuenta tu presencia. Así que no te preocupes, la forma en que yo lucharía ya estaba grabada en piedra. Las reglas de este examen especial y los pensamientos de los estudiantes eran la clave de esta lucha. Si ella hubiera interferido, no habría permitido que Nanase me acompañara desde el principio. Me siento aliviada al oír eso. Gracias. Revisé mi reloj y saqué mi tableta. Era hora de anunciar la primera designación aleatoria, y comprobamos la ubicación de nuestras tabletas. El área designada era la I-7. Para llegar allí por la ruta más corta, teníamos que pasar por una montaña. Sin embargo, si elegía un desvío más seguro, sería un viaje bastante largo, pero eso era un problema, ya que tal distancia me haría casi imposible llegar al área designada. ¿Nos vamos? Sí, pero primero, Nanase, necesito ver tu tableta. Ah, es cierto, aún no hemos decidido si tenemos la misma mesa. Esperaba ver algún tipo de resistencia, pero Nanase sacó una tableta de su mochila y abrió el mapa sin esconderla, y su propia área designada resultó ser la I-7. Creo que Senpai y yo tenemos la misma mesa. Así es posible que otra mesa haya recibido la misma designación de área aleatoria, pero mirando la historia hasta ahora, estaba seguro de que nuestras mesas eran la misma. Procedamos al área designada ahora.
Deberíamos usar la ruta más corta. No voy a empujarnos a marcar en el área designada esta vez, así que vamos a ir a por el G8 y el G9 esta vez, que tiene algunas tareas para nosotros. Creo que vamos a terminar en esas dos áreas hoy. Ambas tareas eran exámenes temáticos, específicamente test de matemáticas y test de inglés. Siempre y cuando pudiera participar, seguro que conseguiría algunos puntos allí. Entonces, ¿dónde vas a establecer el campamento hoy? Bien, la primera área designada mañana será alrededor de la I-7. Si nos acercamos demasiado, existe el riesgo de pisar accidentalmente la zona designada. Me gustaría evitar eso si es posible. Si estaba tratando de evitar empujarme, era mejor viajar a la H9 para establecer un campamento, que podría servir como un sólido punto de partida. Creo que caminaré a H9 y estableceré un campamento allí después de terminar las tareas. Después de escuchar mi explicación, Nana se asintió con la cabeza y aceptó sin refutar. Oye, Ayano-Koji, dijiste que ibas a acampar en el H9 ahora. Sudou, que estaba a punto de moverse después de completar la tarea, llamó. Sí, ¿pasa algo malo? No, nuestra siguiente área designada es el H9. ¿Qué ruta vas a tomar? Por ahora, voy a tomar los exámenes de matemáticas e inglés en E8 y E9. Estaba planeando evitar eso, Sudou murmuró mientras se rascaba la cabeza. Obviamente repelido por el contenido de las tareas, tal vez Sudou y los otros se dirigían a otras tareas en E9, aunque estaría un poco lejos. Si quieres, ¿por qué no nos reunimos más tarde para que podamos acampar juntos? Es más emocionante con los amigos. Me gustaría escuchar algunos consejos de ti sobre cómo deberíamos avanzar. También, fue una sugerencia inesperada de Sudou, pero no fue una mala idea. Por encima de todo, una actitud positiva debe ser prioritaria, incluso aquí, y que estaba atrapado en un interminable pozo de depresión, hasta el punto de pensar que todo era intencional, incluso ante una simple coincidencia. Va a ser difícil encontrarnos en el bosque, así que, ¿qué tal si nos encontramos en la playa del G9? Si fuera en la playa, entonces podríamos encontrarnos sin mucho problema, así que ciertamente fue una buena propuesta. Muy bien, ¿qué hay de la hora? Tendrás que llegar primero a tu área designada. ¿Qué tal a las 5:30 p.m.? Entonces, después de participar en las tareas, seríamos capaces de unirnos sin ningún problema. Muy bien, a las 5:30 p.m. en la playa del G9 será. Sudou y su grupo se pusieron en marcha en una dirección diferente por el momento para asumir tareas diferentes a las nuestras. De todas formas, sería imposible pedirle a ese grupo que resolviera problemas de matemáticas e inglés. Era natural abordar las tareas en las que éramos buenos. Voy a pasar el día de hoy con su grupo. ¿Te parece bien, Nanase? No se sentía necesariamente cómoda pasando tiempo con un grupo de chicos. Aún así, supongo que fue mejor que tener que pasar los primeros días de acampar a solas conmigo. Está bien, creo que me dará buenas oportunidades para hablar con ellos. Por encima de todo, parecía haberlo tomado de forma favorable. Página 102 copiada.